A veces, la Biblia puede parecer un rompecabezas gigante, ¿no? Como si tuviéramos un montón de piezas que, a primera vista, no encajan. Bueno, hoy vamos a explorar un sistema de interpretación que justamente intenta armar ese rompecabezas. Y todo nace de una pregunta. Una pregunta muy antigua. La gran pregunta que ha estado sobre la mesa por siglos es esta: ¿cómo se conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y más específicamente, ¿cuál es la relación entre dos protagonistas clave, la nación de Israel y la Iglesia cristiana? No es para nada una duda nueva, sino una de las más fundamentales que existen. Y es que este dilema no es nada moderno, ¿eh? De hecho, se remonta a la primerísima generación de cristianos. La tensión de tener un texto sagrado en dos partes ha generado, bueno, siglos y siglos de debate. El mero centro del asunto es encontrar un puente entre Israel y la Iglesia. A lo largo de la historia esto ha provocado todo tipo de soluciones, algunas muy ingeniosas y, la verdad, otras bastante radicales. A ver, hagamos un recorrido rápido por la historia para ver los distintos intentos de responder a esta pregunta. Cada uno de estos enfoques trató de resolver el problema, pero cada solución creaba uno nuevo. Marción, por ejemplo, fue declarado hereje por querer eliminar el Antiguo Testamento. La alegoría se volvió tan imaginativa que era difícil de controlar. La tipología, aunque más estructurada, seguía alejándose del significado literal. Y al final, el modernismo simplemente dijo, ¿saben qué? No hay unidad. Este callejón sin salida, bueno, preparó el terreno para una respuesta completamente nueva. Y así es como llegamos al dispensacionalismo. Este sistema aparece en un momento de crisis con un objetivo muy audaz: defender una lectura literal del texto y, al mismo tiempo, la unidad de toda la Biblia. Ojo, que esta idea no surgió de la nada. Fue forjada en el fuego del mundo real. Durante la Guerra Civil estadounidense, un pastor llamado James Hall Brooks se negó a tomar partido. Su argumento: que la Iglesia es una entidad puramente espiritual, totalmente separada de un gobierno civil como lo fue el antiguo Israel. Esa distinción se convirtió en la piedra angular de todo el sistema. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Se puede resumir en tres ideas clave. En 1965, el teólogo Charles Ryrie las definió como los tres pilares no negociables del dispensacionalismo. Son básicamente el plano que vamos a usar para entender cómo funciona todo. Empecemos con el primer pilar, que tiene que ver con cómo se lee el texto. Para un dispensacionalista, la regla de oro es una: hay que enfocarse estrictamente en la intención original del autor. El término técnico es originalismo. Pensemos en cómo un jurista interpreta una constitución. El objetivo es entender qué quisieron decir los autores originales. Bueno, aquí se aplica esa misma lógica rigurosa a las escrituras. Se asume que el significado está fijado por esa intención original. Aquí se ve clarísima la diferencia en la práctica. En una lectura originalista, si Dios le prometió a Abraham una tierra física, significa, pues, una tierra física. En cambio, una lectura tipológica podría decir que esa tierra es un símbolo del cielo. El originalismo insiste en que el significado literal original nunca se anula. Y veamos cómo se aplica esto en concreto. La descendencia de Abraham se refiere ante todo a sus descendientes físicos. La tierra es el territorio geográfico de Canaán. Y, punto clave, la palabra Israel siempre significa la nación étnica de Israel. Nunca es un código secreto para hablar de la Iglesia. Las palabras mantienen su significado. Muy bien, pasemos al segundo pilar. Si los símbolos no son lo que unifica la Biblia, entonces, ¿cuál es la gran historia que lo une todo? El dispensacionalismo propone una trama central diferente. Esto es fascinante. Muchos sistemas ven la Biblia como la historia de la redención, con la cruz en el centro de todo. Pero el dispensacionalismo la ve como la historia del gobierno de Dios, una narrativa mucho más amplia sobre cómo Dios gobierna su creación, con la corona, o sea, su reinado, como el punto culminante. La salvación es parte de esa historia, claro, pero no es la historia completa. Ahora bien, esta historia del gobierno de Dios no es una línea recta y uniforme. Se estructura a través de una serie de dispensaciones o, digamos, administraciones divinas. Hay que imaginarlas como distintas épocas en las que Dios interactúa con la humanidad bajo reglas de juego diferentes.
Y así es como fluye esta historia. Empieza con pactos universales para toda la humanidad. Luego, el foco se cierra sobre la nación de Israel. Pero, según este sistema, ese programa se pone en pausa para dar paso a la era de la Iglesia, que a menudo se describe como un paréntesis en el plan. Y finalmente, en el futuro, Dios reanudará y cumplirá, de forma literal, sus promesas a Israel. Todo esto nos lleva derechito al tercer y más práctico de los pilares. Es la consecuencia lógica de los dos primeros, una distinción permanente y muy significativa entre Israel y la Iglesia. Esta tabla lo resume perfectamente. Israel es un pueblo nacional, con una misión de vengan y vean, diseñada para que las naciones se acerquen. La Iglesia, en cambio, es un cuerpo espiritual, multiétnico, con una misión de vayan y digan, de dispersarse por el mundo. Tienen naturalezas, gobiernos y misiones que son fundamentalmente distintas. Entonces, para ir cerrando, el dispensacionalismo tradicional no habla de múltiples planes de salvación o de planes que se contradicen. Lo que sostiene es que hay un único y gran plan de Dios, pero que este plan se desarrolla en etapas distintas, con pueblos distintos y reglas distintas. Y de esta manera busca preservar tanto la unidad de la Biblia como la integridad de su significado literal. Y esto nos deja con una pregunta final. Porque más allá de los detalles de cualquier sistema teológico, esto nos recuerda que la forma en que elegimos leer un texto no es solo un ejercicio académico. Define la historia en la que creemos estar y, por supuesto, el papel que se supone que debemos jugar en ella.